retomo también a estos colegas, el padre y la madre entonces deben seguir siendo, tras el divorcio, corresponsables en la crianza de la prole. Debe establecerse un cuidado, protección, educación y crianza conjunta. No se trata de que los chiquitos tengan dos casas, porque no sé aquí cómo se ha jugado el tema entre la psicología y el derecho, pero allá cuando comenzamos a hablar, bueno, de custodia compartida, lo que me leían los abogados era dos casas. Y yo trataba de explicar un poco desde la teorización que han hecho estos compañeros y otros más, Patricia Ares, José Toro Alfonso, puertorriqueño, de que no se trata de que tenga dos casas, dos hábitats, no, se trata de que tenga papá y mamá y que estos se organicen para que efectivamente este cuidado, esta educación, esta crianza se dé en espacios compartidos. No necesariamente tienen que ser espacios conjuntos. ¿Qué implica? Una redistribución equitativa de las responsabilidades parentales, así de sencillo y así de complejo. Porque recordemos que el tema de fondo, y que lastimosamente es lo que me da trabajo, digo lastimosamente aunque no gano, es que cuesta mucho que papá y mamá se focalicen en que la razón de ser de su parentalidad tiene que ver con el desarrollo pleno de su hijo o de su hija. Y lastimosamente se focalizan en seguir peleando. Ya pierden el objetivo fundamental. Y por tanto esta redistribución equitativa se convierte casi siempre en monoparentalidad y en ausencia. Como principio esencial, la crianza compartida debe ser una pauta natural. Es decir, el niño y la niña debe crecer con ambos papás. Eso es lo que dicta incluso la legislación internacional, el derecho del niño y la niña a tener una familia integrada. No significa que vivan juntos, pero sí que esté integrada la familia, que haya una sola línea de autoridad, que papá y mamá no se contradigan en establecimiento de límites. ¿Ya? La monoparentalidad es solamente una excepción, es decir, cuando uno o una de las figuras parentales no está cumpliendo adecuadamente con su rol, pues entonces sí, establecer una monoparentalidad por protección a la persona menor de edad que tiene derecho a un desarrollo. Les decía que este conflicto parental lastimosamente convierte al niño en un objeto de discordia, en un objeto de conflicto, y se pierde la perspectiva de que es un sujeto de derechos. ¿Ya? Una persona que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho a sentirse a gusto con papá y con mamá. ¿Cuáles son las estrategias? Y aquí retomo un poco el tema de los procesos de alienación para implantar esta agresión sistemática, porque es una agresión constante, no se da solamente en un evento, sino que es cotidiano. Lo primero que se hace es impedir el contacto de uno de los dos progenitores con su hijo o con su hija. Se comienza a obturar, se comienza a obstruir este proceso natural de filiación, de vínculo. Lo segundo es que, derivado de lo anterior, comienza a darse un deterioro. Ya dejo de ver a papá, dejo de ver a mamá, y entonces antes había una relación satisfactoria, pero comienza a deteriorarse este vínculo. Y a los colegas psicólogos, lo que yo detecté en mi tesis doctoral es este proceso. Este distanciamiento genera, facilita una desconfianza en el niño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo ver a mamá? ¿Por qué no puedo ver a papá? ¿Qué está pasando? Comienza este run run, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Este diálogo interno, y eso deriva en miedo. ¿Ya? Porque bueno, algo tiene que estar pasando, puesto que está pasando, ¿verdad? El asunto. Y este miedo es lo que se convierte en aversión, en rechazo. ¿Ya? Entonces eso es un proceso que se ve casi natural para el niño o la niña. Y efectivamente, cuando ya se llega a este último estadio,
es muy difícil y escuchas, probablemente los jueces y juezas no me dejan mentir, ni los colegas que están aquí, escuchas al niño o a la niña decirte, no me interesa verlo, no quiero verlo, no soporto verlo, lo odio y todo ese montón de cosas que uno lastimosamente escucha de estas personas menores de edad. Es un proceso natural, pero es un proceso violento. Es una agresión sistemática hacia ese niño o esa niña que, reitero, tiene derecho a vincular, a confiar en ese papá o en esa mamá, siempre y cuando no exista pues una situación de fondo. Y lastimosamente la cereza en el pastel son las denuncias falsas de violencia y maltrato. Es decir, ya de por sí vemos que en el niño o en la niña hay este proceso de reflexión y a eso se refuerza la insistencia del padre o la madre que está alienando, incluso al punto de plantear denuncias falsas, cuyo principal testigo es la persona menor de edad. ¿Cuáles son los comportamientos típicos de esta persona que agrede? Retomo nuevamente la teoría de la alienación. Primero, tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor. Simplemente se establece un principio de monoparentalidad y se le quita a la otra persona la posibilidad de tener un criterio al respecto. Eso incluso a veces se da estando la pareja juntos. Es importante tenerlo en cuenta. Y es como un antecedente que está ahí latente, que una vez que surge el divorcio se radicaliza aún más. ¿Ya? Pero si vemos la historia longitudinal de estas parejas, casi siempre este principio está latente, la toma de decisiones parciales y no en conjunto. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuántas personas de aquí son papás o mamás? Levanten la mano. Ok. Mamá, la pura madre, no lo dudo. Ok, bajen la mano. ¿Cuántas de estas personas que son papás o mamás se sentaron a planificar el embarazo en conjunto de sus hijos? No llegan ni a la mitad. Es decir, por lo menos la mitad. Los regiomontanos son goles, decimos en Costa Rica. Bueno. Siguiente comportamiento, desvalorizar o insultar cualquier situación que convoque al otro progenitor. El niño o la niña comienza a ver este disgusto que le provoca a la madre o al padre situaciones donde se convoque al otro progenitor. Les decía que es un ambiente que se da donde efectivamente la persona menor de edad lo percibe. Aquí hay un conflicto de fondo, aunque no se diga, y casi siempre se dice, lastimosamente, y utilizando las peores palabras algunas veces. Se da también, sobre todo cuando se establecen regímenes de visitas, que el progenitor que tiene a la prole simplemente no respeta los procesos de interacción de la otra persona, sino que organiza actividades tratando precisamente de acaparar la atención de la prole en forma exclusiva. ¿Ya? Y por lo tanto, comienza a hacerle ver al niño o a la niña que salir con papá o que ver a mamá es fastidioso, que mejor quedémonos aquí, que mejor vámonos para la playa, que mejor vamos a los patines, que mejor vamos al cine. Y si el chiquito quiere McDonald's, a McDonald's se le... Si el chiquito quiere, no sé, bicicleta se le compra y comenzamos a crear el monstruito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entramos en una competencia con la otra parte y entonces en esta guerra de poder, lastimosamente decimos allá en Costa Rica, malcriamos al niño o a la niña, que se ve pues inserto en este duelo de lealtades. También el rehusar pasar o controlar o interceptar, algunas veces interceptan
llamadas telefónicas, correos u obsequios. Es decir, hay como una especie de filtro. Papá o mamá que está alienando es quien decide si recibo o no las llamadas. Incluso en algunos casos es muy evidente cuando se escucha al niño decir: si me portaba bien, me dejaba hablar con papá. ¿Ya? Si me portaba mal, no podía salir con papá. No informar al otro progenitor en las actividades cotidianas de la persona menor de edad. Es decir, simplemente lo que tiene que ver con escuela, con salud, con recreación, es total y absolutamente mío. La otra persona la borré del mapa y no desconoce, ¿verdad? Si mi hijo está enfermo, se dio cuenta un mes después, ¿verdad? Si mi hijo, no sé, tiene problemas académicos de alguna índole, no lo sabe, ¿ya? Entonces se obtura la posibilidad de que el otro padre o la madre funja o ejerza una labor protagónica en la asistencia a la persona menor de edad en alguno de estos ámbitos. También se impide y se obstaculiza al otro progenitor en el derecho de interactuar libremente. Es decir, ok, salís con papá, pero constantemente está recibiendo llamadas de mamá. Y le ha pasado algo, y ya comió, ¿verdad? O peor aún, ¿a dónde van a ir? ¿Con quién están? Y eso, por supuesto, que genera un ambiente de tensión en el niño o en la niña, que incluso si no recibe la llamada, está en esa sensación de que en cualquier momento recibe la llamada. Hay un control, un filtro, un impedimento. Evidentemente, esta labor no se hace sola. También se implica al contexto sociofamiliar y laboral en el conflicto, a la pareja, familiares, amistades, compañeros, vecinos. Hay toda una reprogramación de las circunstancias en las que el niño o la niña se mueve. Me decía un papá de los que entrevisté yo en mi tesis, precisamente una denuncia, ella plantea una denuncia, la mamá una denuncia falsa sexual, y cuando le dan el sobreseimiento, es decir, dicen, no, aquí no pasó nada, que es 3 años y medio después, él narra la experiencia de que saca a su hijo a pasear, ¿verdad? Primero el niño va como así, ¿verdad? Ni me toque porque qué susto, y papá va también como así, porque si lo toco es capaz que, y para peores dice, me topo a unas amigas de mi expareja que se me quedaron viendo de forma casi diciéndome violador. Entonces me narraba él su historia. Es decir, qué sensación más fea, porque aquí no había pasado nada. Yo tenía una relación tan bonita con mi hijo y ahora percibir que no me quiere tocar, percibir que me da miedo tocarlo y percibir que donde me ven a un violador, qué sensación más extraña, decía esta persona. Pues precisamente es toda esta modificación lo que va generando el daño psicológico en personas menores de edad. Ni qué decir el presentar al actual cónyuge como la nueva madre o el nuevo padre, requete contratípico, ¿verdad? Ya ahora su papá es, ya ahora su mamá es, aunque cambiemos cada 15 días de pareja, tenemos nuevo papá, nueva mamá, y el niño se convierte en un experto en tener nuevos papás y nuevas mamás.